Dicen que el peor miedo no está en la oscuridad, está dentro de tu propia casa. Guadalajara, 2023. Una adolescente de 16 años desaparece durante una fiesta escolar. 2 días después es hallada con vida, pero ruega, entre lágrimas, no regresar con su familia. ¿Qué podría llevar a una hija a temer más a su hogar que a su secuestrador? Esta es la historia de Milena Rangel, la chica que, una vez encontrada, suplicó seguir desaparecida. Y lo que se descubrió después, nadie estaba preparado para escucharlo. ¿Te has preguntado alguna vez qué tan bien conoces realmente a las personas que viven a tu lado? ¿Qué secretos pueden esconder las familias que parecen más perfectas? Esta es la historia de Milena Rangel, una adolescente de 16 años que desapareció durante una fiesta en Guadalajara. Pero lo que comenzó como una búsqueda desesperada por encontrarla viva, se convirtió en algo mucho más perturbador cuando finalmente la hallaron. Porque Milena no fue secuestrada. Milena escapó. Y cuando la encontraron, se negó rotundamente a regresar a casa. Si esta historia te intriga tanto como a mí, te invito a suscribirte al canal, dale like y déjame en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Ahora sí, continuemos descubriendo qué le pasó realmente a Milena. La tarde del sábado 15 de marzo de 2023, el barrio Santa Margarita en Guadalajara vivía uno de esos días tranquilos que caracterizan a las colonias residenciales de clase media. Las casas bien cuidadas, los jardines podados, el sonido lejano de niños jugando en las calles. En la casa número 247, Milena Rangel terminaba de arreglarse frente al espejo de su habitación. Sus manos temblaban ligeramente mientras se aplicaba un poco de brillo labial rosado, no por nervios de adolescente, sino por algo más profundo. ¿A dónde crees que vas vestida así? La voz de Patricia Rangel resonó desde la puerta de la habitación. Milena volteó lentamente. Su madre la observaba con esa mirada que conocía tan bien. Esa mirada que la hacía sentir como si fuera un objeto en exhibición. Es solo una fiesta de cumpleaños, mamá, de Sofía, mi compañera de la escuela. Patricia se acercó y ajustó bruscamente el cuello de la blusa de Milena. Demasiado escotada. Cámbiate. Mamá, está bien así. Todas las chicas van a ir. Tú no eres todas las chicas, Milena. Eres mi hija. El peso de esas palabras siempre caía como una losa sobre los hombros de la adolescente. Pero ¿qué significaba realmente ser la hija de Patricia Rangel? Desde la sala llegó la voz autoritaria del doctor Héctor Rangel. Patricia, déjala ir. Es importante que Milena mantenga relaciones sociales normales. Esas palabras, relaciones sociales normales, como si fuera un experimento. Como si su vida social fuera algo que se pudiera controlar y medir. Patricia bajó la voz, acercándose al oído de su hija. Regresas antes de las 11, ni un minuto más tarde. Milena asintió, pero algo en su interior se reveló. Algo que llevaba creciendo durante meses, durante años. La fiesta era en casa de Sofía Herrera, a apenas 8 cuadras de distancia. Una casa similar a la suya, pero que se sentía completamente diferente cuando Milena cruzó la puerta. Aquí había risas genuinas. Conversaciones espontáneas, adolescentes siendo adolescentes. Milena, no pensé que tus papás te dejarían venir. Sofía la recibió con un abrazo cálido. ¿Por qué todos sabían que sus padres eran diferentes? Aquí estoy, respondió Milena, tratando de sonar despreocupada. La música sonaba a un volumen que en su casa habría sido considerado irrespetuoso. Los chicos charlaban en grupos, algunos bailaban, otros jugaban videojuegos en la sala. Todo se sentía tan libre. Raúl Mendoza se acercó con 2 vasos de refresco. ¿Todo bien? Te ves tensa.
Raúl era su único amigo real, el único que había visitado su casa lo suficiente como para notar las cosas extrañas, las reglas, el silencio, la forma en que su familia se movía como si estuvieran actuando en una obra de teatro. Solo, ya sabes, mis papás. ¿Te dijeron a qué hora regresar? 11. Raúl miró su reloj. Eran las 8:30. Tienes tiempo de ser normal por 2 horas y media. ¿Cuándo había sido la última vez que Milena se había sentido realmente normal? Durante la siguiente hora, algo mágico pasó. Milena rió, bailó, habló con chicos de su edad, sin que alguien estuviera escuchando cada palabra. Se sintió como una adolescente de 16 años debería sentirse. Fue cerca de las 10 cuando su teléfono comenzó a vibrar. ¿Patricia Rangel? Sofía leyó el nombre en la pantalla. ¿Tu mamá te está llamando ya? Milena rechazó la llamada. Luego otra. Y otra más. Deberías contestar, le dijo Raúl con preocupación. Solo quiere controlar cuándo respiro, murmuró Milena, pero había algo más en su voz. Algo que sonaba a desesperación. Los mensajes comenzaron a llegar. ¿Por qué no contestas? Milena, responde ahora. Tu padre está preocupado. Esa última frase hizo que Milena temblara. Su padre preocupado significaba consecuencias. Necesito tomar aire, le dijo a Raúl a las 11:17 de la noche. Fueron las últimas palabras que alguien le escuchó decir. Raúl la vio salir al jardín de la casa de Sofía. La puerta trasera que daba al callejón. Pensó que solo necesitaba un momento de tranquilidad. 5 minutos después, salió a buscarla. Milena había desaparecido. Pero antes de irse, había dejado algo. Un mensaje en el teléfono de Raúl. Un mensaje que le helaría la sangre y que cambiaría todo lo que creía saber sobre su mejor amiga. Si algo me pasa, no dejes que me lleven de vuelta. ¿Por qué una adolescente de 16 años le diría a su mejor amigo que no la dejara regresar a casa? ¿Qué clase de hogar era la casa de los Rangel que Milena prefería desaparecer antes que volver? Y lo más perturbador de todo, ¿había planeado Milena su propia desaparición? La respuesta a esa pregunta estaba a punto de desatar una investigación que revelaría que las familias perfectas de Santa Margarita no siempre son lo que parecen. ¿Qué secretos escondía realmente la familia Rangel que hicieron que Milena prefiriera desaparecer? Raúl Mendoza no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Milena desapareciendo en la oscuridad del callejón. Cada vez que su teléfono vibraba, su corazón se aceleraba esperando que fuera ella. Pero no era ella. A las 6 de la mañana del domingo, su teléfono sonó. Era Patricia Rangel. Raúl, ¿está Milena contigo? Su voz sonaba extrañamente controlada para ser la madre de una adolescente que no había regresado a casa. No, señora, yo pensé que ¿no llegó anoche? El silencio del otro lado de la línea duró demasiado, demasiado para ser natural. Ven a casa, ahora. Cuando Raúl llegó a la casa número 247, encontró una escena que no encajaba con la gravedad de la situación. El doctor Héctor Rangel estaba en el jardín, podando rosas como si fuera un domingo cualquiera. Su rostro mostraba preocupación, sí, pero había algo más. Algo que Raúl no podía identificar. Control. Patricia salió a recibirlo. Sus ojos estaban rojos, pero no había lágrimas. Cuéntame exactamente qué pasó anoche. Raúl relató toda la noche. La fiesta, las llamadas insistentes, el mensaje extraño, cuando mencionó las palabras de Milena, no dejes que me lleven de vuelta. Algo cambió en el rostro de los padres. El doctor Rangel dejó las tijeras de podar. ¿Dijo eso exactamente? Sí, señor.
Milena ha estado muy estresada con los estudios, interrumpió Patricia rápidamente. Seguramente se refería a las responsabilidades. Ya sabe cómo son los adolescentes. Pero Raúl conocía a Milena, y esas palabras no habían sonado como estrés escolar. Habían sonado como miedo. A las 9 de la mañana, Camila Rangel llegó de la Ciudad de México. La hermana mayor de Milena tenía 22 años y trabajaba como asistente legal en un despacho prestigioso. Su reacción al enterarse de la desaparición fue extraña. ¿Cuándo fue la última vez que la vieron?, preguntó con una frialdad que heló la sangre de Raúl. Camila, tu hermana está desaparecida, le dijo Patricia con reproche. Lo sé. Por eso pregunto cuándo la vieron por última vez. No había lágrimas, no había desesperación. Camila hablaba como si estuviera revisando un expediente en la oficina. A las 10:30, finalmente llamaron a la policía. ¿Por qué habían esperado más de 11 horas para reportar la desaparición de su hija menor? La oficial Rosalía Serrano llegó acompañada de 2 agentes más. Tenía 42 años, madre de 2 adolescentes y 20 años de experiencia en la policía de Guadalajara. Había visto de todo, pero algo en la casa de los Rangel la puso inmediatamente en alerta. ¿A qué hora se dieron cuenta de que Milena no había regresado?, preguntó mientras tomaba notas. Alrededor de las 11:30, respondió el doctor Rangel, cuando no llegó a la hora acordada. ¿Y no se preocuparon hasta la mañana siguiente? Patricia intercambió una mirada con su esposo. Pensamos que tal vez se había quedado a dormir en casa de alguna amiga, ya sabe, cosas de adolescentes. Rosalía llevaba 2 décadas haciendo estas preguntas. Los padres desesperados no esperan hasta el día siguiente para pensarlo. Los padres desesperados llaman a cada número en el teléfono de su hija, revisan cada rincón del barrio, despiertan a los vecinos. Los padres desesperados no podan rosas en el jardín. Milena ha huido de casa antes. Nunca, respondió Patricia tajantemente. Es una niña obediente. ¿Tenía novio? ¿Problemas en la escuela? Nada de eso. Milena es una estudiante ejemplar. La corrección fue rápida, pero Rosalía la notó. ¿Por qué la madre había hablado de su hija en pasado? Durante las siguientes horas, la noticia se extendió por las redes sociales. Milena Rangel comenzó a circular en Twitter y Facebook. Las madres del barrio compartían la fotografía de la adolescente con mensajes de apoyo y oraciones. Pero algo no cuadraba en los mensajes. Esa familia siempre fue muy reservada, escribió una vecina. Nunca vi a Milena sola en la calle, comentó otra. La niña siempre parecía nerviosa, agregó una tercera. Rosalía comenzó a hacer preguntas por el barrio. Lo que descubrió la dejó inquieta. ¿Con qué frecuencia veían a Milena fuera de su casa? Pues, ahora que lo pienso, casi nunca, respondió doña Carmen, que vivía enfrente. Solo la veía cuando iba a la escuela o cuando salía con sus padres. ¿Y eso no les parecía raro? Bueno, son una familia muy unida, muy, ¿cómo decirlo?, correcta. Correcta. Esa palabra aparecía constantemente. Los Rangel eran correctos, respetables, ejemplares. El doctor era admirado en el hospital donde trabajaba. Patricia participaba en obras de caridad de la iglesia. Camila había sido siempre la estudiante estrella. Entonces, ¿por qué Milena había desaparecido? A las 5 de la tarde, los medios de comunicación locales ya tenían la historia. Patricia Rangel apareció frente a las cámaras de Televisa Guadalajara, con los ojos hinchados y la voz quebrada. Por favor, si alguien ha visto a mi hija, si alguien sabe algo, ella es todo lo que tengo. Solo queremos que regrese a casa sana y salva. La actuación fue perfecta. Las lágrimas, el temblor en la voz, la desesperación de una madre.
Pero Rosalía, que veía la transmisión desde la comisaría, notó algo que la mayoría de los espectadores no vieron. El doctor Rangel, de pie detrás de su esposa, no miraba las cámaras, miraba su reloj, como si estuviera esperando que algo terminara. Esa misma tarde, Rosalía interrogó a Raúl por segunda vez, esta vez sin la presencia de los padres de Milena. Raúl, necesito que me digas la verdad. ¿Milena te había comentado algo sobre problemas en casa? El chico de 17 años dudó. Sus padres siempre le habían enseñado a respetar a los adultos, a no meterse en problemas ajenos. Pero Milena era su mejor amiga, y ese mensaje... Ella decía cosas raras a veces. ¿Qué tipo de cosas? Como que se sentía observada, como si siempre estuviera siendo evaluada. ¿Evaluada por quién? Por su familia. Decía que en su casa todo tenía que ser perfecto, cada palabra, cada gesto, cada respuesta. Rosalía se inclinó hacia adelante. ¿Respuesta a qué? No lo sé, pero una vez me dijo algo que me quedó grabado. ¿Qué te dijo? Raúl respiró profundo antes de continuar. Me dijo, ella no tenía miedo de la fiesta, tenía miedo de volver a casa. Esas palabras cayeron como una bomba en la oficina de Rosalía, porque una adolescente que tiene miedo de volver a casa no desaparece por accidente. Una adolescente que tiene miedo de volver a casa huye, pero ¿huye de qué? A las 8 de la noche del domingo, mientras las búsquedas se intensificaban por toda la ciudad, Rosalía recibió una llamada que lo cambiaría todo. Oficial Serrano, soy el padre Esteban Núñez, de la parroquia Santa Margarita. Dígame, padre, es sobre la familia Rangel. Hay algo que creo que debería saber. El sacerdote hizo una pausa larga antes de continuar. Milena vino a verme hace 3 días. Quería confesarse, pero no era una confesión normal. Ella quería contarme algo sobre su familia, algo grave. Rosalía sintió que su pulso se aceleraba. ¿Qué le dijo? No pudo terminar. Su madre apareció y se la llevó a la fuerza. Literal, Milena gritaba que necesitaba hablar conmigo, pero Patricia la arrastró hasta el coche. ¿Y usted no hizo nada? Pensé que era solo, ya sabe, drama familiar. Pero ahora, con la desaparición, ¿qué más, padre? Antes de que se la llevaran, Milena me gritó algo. Me gritó, ellos me tienen encerrada, padre. No en una habitación, pero encerrada. La línea se quedó en silencio por un momento. Oficial Serrano, creo que Milena no desapareció. Creo que escapó. Mientras Rosalía colgaba el teléfono, una pregunta martillaba en su cabeza. ¿De qué había escapado exactamente Milena Rangel? Y lo más perturbador de todo, ¿sus propios padres la estaban buscando o la estaban cazando? La respuesta a esa pregunta estaba a punto de llegar de la forma más inesperada posible. El lunes 17 de marzo amaneció gris en Guadalajara. Habían pasado exactamente 48 horas desde la desaparición de Milena Rangel, y la ciudad entera parecía estar en vilo. Los voluntarios se habían organizado en grupos de búsqueda que recorrían parques, lotes baldíos y colonias vecinas, pero nadie esperaba encontrarla donde la encontraron. A las 7:15 de la mañana, doña Esperanza Morales salía de su casa rumbo al mercado cuando escuchó un ruido extraño proveniente de la casa abandonada de la esquina de Hidalgo y Morelos. Era una construcción que llevaba 3 años vacía, con las ventanas tapiadas y la hierba creciendo descontroladamente en lo que una vez fue un jardín. El ruido sonaba como... ¿llanto? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, gritó doña Esperanza, acercándose cautelosamente a la puerta principal. El llanto se detuvo abruptamente. Luego, una voz temblorosa, apenas audible. «Ayuda, por favor». Esperanza sintió que se le erizaba la piel. Reconoció esa voz. La había escuchado en todas las noticias durante los últimos 2 días.
Milena, ¿eres tú, niña? Un sollozo quebrado desde el interior. Sí, sí, soy yo. Dios mío, ya voy por ayuda. ¡No! La voz de Milena sonó desesperada. No llame a mis papás. Por favor, no los llame. Esperanza se quedó congelada. ¿Por qué una niña desaparecida no querría que llamaran a sus padres? Niña, tienes que salir de ahí. Voy a llamar a la policía. Está bien, solo a la policía. 20 minutos después, la oficial Rosalía Serrano llegó al lugar acompañada de paramédicos y 2 agentes más. La puerta principal estaba cerrada con candado, pero encontraron una ventana trasera con los tablones sueltos. Era obvio que alguien había forzado la entrada desde adentro. Milena, soy la oficial Serrano. ¿Puedes oírme? Sí. La voz venía del interior de la casa, desde lo que parecía ser la sala principal. ¿Estás herida? No, no físicamente. Esa respuesta hizo que Rosalía frunciera el ceño. ¿Qué significaba no físicamente? Vamos a entrar, ¿está bien? Sí, pero ¿puede entrar usted sola primero? Tengo miedo. Rosalía le hizo una seña a sus compañeros para que esperaran y se deslizó por la ventana trasera. La casa olía a humedad y abandono. Sus pasos resonaban en el piso de cemento mientras se dirigía hacia la sala. Lo que vio la dejó sin aliento. Milena Rangel estaba acurrucada en una esquina, abrazándose las rodillas. Su ropa estaba sucia y arrugada, el mismo conjunto que había usado para la fiesta 2 noches atrás. Su cabello, normalmente peinado con cuidado, colgaba enmarañado sobre su rostro. Pero lo que más impactó a Rosalía fueron sus ojos. Eran los ojos de alguien que había visto algo terrible. Los ojos de alguien que había tomado una decisión desesperada. ¡Milena! Rosalía se acercó lentamente, como si se tratara de un animal herido. «Soy Rosalía, hemos estado buscándote». La adolescente levantó la cabeza. Sus mejillas estaban surcadas por lágrimas secas. «Mis papás, ¿saben que me encontró?» «Aún no, pero tengo que avisarles, niña. Están muy preocupados». «¡No!». Milena se pegó más contra la pared. «Por favor, no les diga todavía». «Milena, ¿por qué no quieres que les avise?» «Son tus padres». La chica cerró los ojos con fuerza. «Usted no entiende. Si me regresan con ellos...» «¿Qué pasa si regresas con ellos?» «Nunca más podré salir». Esas palabras se quedaron flotando en el aire cargado de la casa abandonada. Rosalía había escuchado muchas cosas en su carrera, pero algo en la voz de Milena le decía que no estaba exagerando. «¿De qué tienes miedo, Milena?» La adolescente la miró directamente a los ojos. «De ellos, de lo que me hacen, de lo que siempre me han hecho». Antes de que Rosalía pudiera preguntar más, escuchó voces afuera. Muchas voces. Los medios de comunicación habían llegado. Alguien había filtrado la información. «Milena, tengo que sacarte de aquí. Hay mucha gente afuera». «¿Están ellos ahí?» Rosalía se asomó por la ventana. Efectivamente, Patricia y Héctor Rangel acababan de llegar. Patricia corría hacia la casa, con los ojos llenos de lágrimas y los brazos extendidos. «Sí, están aquí». Milena comenzó a temblar violentamente. «No, no, no, no. Milena, tienes que salir. No puedes quedarte aquí para siempre. Prefiero quedarme aquí para siempre». Esa frase le heló la sangre a Rosalía. ¿Qué clase de familia provoca que una hija prefiera vivir en una casa abandonada antes que regresar a su hogar? «Escúchame bien», le dijo Rosalía, arrodillándose frente a ella. «Yo voy a estar contigo todo el tiempo. Si algo no está bien, si te sientes en peligro, me lo dices». «¿De acuerdo?» Milena asintió débilmente. «Pero tienes que salir, tienes que enfrentar esto». Los siguientes 5 minutos fueron los más largos en la vida de Rosalía Serrano.
Ayudó a Milena a ponerse de pie, le arregló un poco el cabello y la guió hacia la salida. Los paramédicos entraron primero para revisar que estuviera bien físicamente. Signos vitales normales, reportó uno de ellos. Deshidratación leve, algunas rozaduras menores, pero nada grave. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo, niña? Ayer, creo, encontré unas galletas en la cocina. Había sobrevivido 2 días en una casa abandonada comiendo restos de comida que otros ocupantes ilegales habían dejado. ¿Pero por qué? ¿Por qué no había buscado ayuda antes? Cuando finalmente salieron de la casa, el mundo explotó en una sinfonía de flashes, gritos de reporteros y voces desesperadas. ¡Milena, mijita! Patricia Rangel se abrió paso entre la multitud como una fuerza de la naturaleza. Sus brazos se extendían hacia su hija. Su rostro era la imagen perfecta del alivio maternal. Pero cuando Milena vio a su madre acercándose, algo terrible pasó. Gritó. No fue un grito de alegría o alivio, fue un grito de terror puro, primitivo, que hizo que todos los presentes se quedaran congelados. ¡No! Milena trató de correr de vuelta hacia la casa abandonada. ¡No me regresen con ellos! Rosalía tuvo que sujetarla para evitar que se lastimara. Milena, tranquila, no entienden. Las lágrimas brotaban de sus ojos como ríos. No puedo volver, no puedo. Patricia se detuvo en seco, su rostro cambiando de alivio a shock, luego a algo que parecía ¿miedo? Mijita, ¿qué te pasa? Soy yo, soy tu mamá. Tú no eres mi mamá. El grito de Milena cortó el aire como un cuchillo. Una mamá no hace lo que tú me haces. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las cámaras seguían grabando, pero incluso los reporteros parecían demasiado shocked para hacer preguntas. El doctor Héctor Rangel se acercó lentamente, con las manos levantadas como si se aproximara a un animal salvaje. Milena, estás confundida. Has pasado 2 días sola, sin comer bien. No estás pensando con claridad. Mi mente nunca ha estado más clara. Milena se zafó del agarre de Rosalía y señaló a su padre con un dedo acusador. Todos ustedes creen que son la familia perfecta. Milena, por favor. Patricia dio un paso hacia ella. No te acerques. La voz de la adolescente se quebró. No te acerques a mí nunca más. Rosalía observaba la escena con creciente alarma. Había visto reuniones familiares después de desapariciones antes. Había alegría, lágrimas de felicidad, abrazos desesperados. Nunca había visto esto. Nunca había visto a una hija tener terror de sus propios padres. Oficial Serrano. La voz del doctor Rangel sonaba profesional, controlada. Mi hija claramente está en shock traumático. Necesita atención médica inmediata y... ¿Qué necesito? Milena se rió, pero no había alegría en esa risa. Era el sonido de alguien al borde de un colapso total. ¿Qué necesito, papá? La forma en que dijo papá hizo que varios espectadores se estremecieran. Había tanto veneno en esa palabra. Necesitas venir a casa, mijita. Necesitas descansar, comer bien y volver a hacer tu experimento. Esas palabras cayeron como una bomba. Patricia y Héctor intercambiaron una mirada rápida, pero Rosalía la captó. ¿De qué experimento hablas, Milena?, preguntó Rosalía en voz alta, para que las cámaras pudieran grabar. Pregúntales a ellos, respondió Milena, señalando a sus padres. Pregúntales sobre las sesiones. Pregúntales sobre las grabaciones. Pregúntales por qué mi cuarto no tiene cerradura por dentro, pero sí por fuera. El rostro del doctor Rangel se puso pálido. Milena, estás delirando. ¿Estoy delirando? La voz de la adolescente subió una octava. Pregúntale a Camila, ella sabe lo que pasa en esa casa. Todas las miradas se dirigieron hacia Camila Rangel, que había permanecido en silencio durante toda la escena.
Su rostro era una máscara de control perfecto, pero cuando las cámaras se enfocaron en ella, algo se movió detrás de sus ojos. «Camila no sabe nada», dijo Patricia rápidamente. «Milena, por favor, deja de decir tonterías». ¿Tonterías? Milena se dirigió directamente a las cámaras. ¿Creen que es normal que una adolescente prefiera dormir en una casa abandonada antes que en su propia habitación? Rosalía se dio cuenta de que esta era su oportunidad. «Milena, ¿quieres venir conmigo a la estación? Podemos hablar con calma». «Sí», respondió inmediatamente. «Sí, quiero ir con usted». «Un momento», intervino el doctor Rangel. «Milena es menor de edad. No puede ir a ningún lado sin el consentimiento de sus padres». «Ande puede si hay sospechas de que está en peligro en su hogar», respondió Rosalía firmemente. «¿Peligro?» Patricia se llevó una mano al pecho, en un gesto teatral perfecto. «¿Qué peligro? Somos sus padres, la amamos». Milena la miró directamente a los ojos. «Si me aman tanto, ¿por qué me tienen miedo?». Esa pregunta quedó flotando en el aire, porque Patricia Rangel en ese momento no parecía una madre desesperada por recuperar a su hija. Parecía una mujer aterrorizada de lo que su hija podría decir. Pero ¿qué secretos podía tener una familia tan respetable que una adolescente prefiriera vivir en la calle? Y lo más perturbador de todo, cuando Milena dijo, «me tienen miedo», ¿a qué se refería exactamente? La respuesta a esa pregunta estaba guardada detrás de las puertas cerradas de la casa número 247 de la colonia Santa Margarita. Y alguien estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que esas puertas nunca se abrieran. Las siguientes 48 horas fueron las más reveladoras en la investigación del caso Rangel. Mientras Milena permanecía bajo custodia protectora en las instalaciones de desarrollo integral de la familia, la oficial Rosalía Serrano comenzó a escarbar en lo que parecía ser la fachada perfecta de una familia respetable. Y lo que encontró la dejó helada. El martes por la mañana, Rosalía decidió hacer algo que debería haber hecho desde el primer día: hablar con los vecinos. Pero no solo preguntarles si habían visto algo extraño la noche de la desaparición, preguntarles sobre los Rangel en general. Su primera parada fue la casa de doña Carmen Vázquez, quien vivía justo enfrente de los Rangel desde hacía 8 años. «Doña Carmen, ¿con qué frecuencia veía usted a Milena jugando en la calle?». La mujer de 65 años se quedó pensativa. «Pues, ahora que lo menciona, oficial, creo que nunca». «¿Nunca?». «Nunca la vi jugando con otros niños del barrio, ni de pequeña ni de adolescente. Solo la veía cuando salía con sus padres o cuando la llevaban a la escuela. ¿Y eso no le parecía extraño?». «Bueno, uno piensa que cada familia tiene sus formas, ¿no? Además, los Rangel siempre fueron muy, ¿cómo decirle?, selectivos». «¿Selectivos en qué sentido?». «Pues nunca organizaban cenas, nunca invitaban vecinos, nunca vi que Milena trajera amigas a la casa, en 8 años, oficial, ni una sola vez». Rosalía sintió que se le erizaba la piel. Una adolescente que nunca había tenido amigas en casa en 8 años no era normal, era sospechoso. ¿Y la hermana mayor, Camila? Ah, esa sí era diferente. Desde chiquita se la veía más libre, pero también se fue muy joven de la casa. En cuanto cumplió 18, se fue a estudiar a la Ciudad de México y solo regresaba en fechas importantes. ¿Cree usted que había problemas en esa familia?». Doña Carmen bajó la voz y miró hacia la casa de los Rangel. «Oficial, yo no soy chismosa, pero a veces, muy tarde en la noche, se escuchaban voces, como discusiones. Y una vez, hace como 2 años, escuché llorar a alguien, un llanto muy desesperado. ¿Pudo identificar quién lloraba? Sonaba como una niña, como Milena.
Rosalía visitó 5 casas más en la cuadra. La historia se repetía con variaciones mínimas. Nunca vi a la niña sola. Siempre iba acompañada de sus padres. Era una familia muy cerrada. El doctor siempre fue muy correcto, pero distante. La señora Patricia era amable, pero había algo en su sonrisa que no me convencía. Pero fue la conversación con el señor Jaime Herrera, que vivía en la casa de al lado, la que realmente encendió las alarmas de Rosalía. Oficial, yo trabajo desde casa, soy contador. Mi oficina da directamente al jardín trasero de los Rangel. ¿Y qué ha observado? Cosas extrañas. El doctor había instalado cámaras por toda la casa, por dentro y por fuera. Muchas más cámaras de las que cualquier familia normal necesitaría. ¿Cámaras de seguridad? Eso pensé al principio. Pero algunas apuntaban hacia adentro de la casa, hacia las ventanas de lo que yo creo que es el cuarto de Milena. Rosalía sintió que el estómago se le revolvía. ¿Está usted seguro de eso? Completamente. Y hay algo más. A veces veía luces extrañas en el sótano, como si hubiera algún tipo de, no sé, laboratorio o algo así. ¿Laboratorio? El doctor es psiquiatra, ¿no? Bueno, pues a veces veía equipos médicos entrando y saliendo de la casa, pero no como los que uno usaría para atender pacientes normales. ¿Qué tipo de equipos? Equipos de grabación, cámaras profesionales, micrófonos. Una vez vi que metían algo que parecía una camilla con correas. Esa información hizo que Rosalía sintiera náuseas. ¿Qué clase de médico necesitaba una camilla con correas en su casa? El miércoles por la tarde, Rosalía decidió que era hora de confrontar a Camila Rangel directamente. La hermana mayor había permanecido extrañamente silenciosa desde el reencuentro de Milena con sus padres. La encontró en el hotel donde se hospedaba, el Hotel Morales, en el centro de Guadalajara. Camila, necesito hacerte algunas preguntas sobre tu familia. La joven de 22 años la recibió en el lobby del hotel. Llevaba un traje sastre impecable, maquillaje perfecto y una expresión que podría haber estado tallada en mármol. Por supuesto, oficial, aunque no sé qué más puedo agregar a lo que ya les he dicho. ¿Por qué te fuiste de casa tan joven? Por la universidad. Conseguí una beca para estudiar Derecho en la UNAM. ¿Pero por qué tan lejos? Guadalajara tiene excelentes universidades. Camila tardó demasiado en responder. Quería independencia. ¿Independencia de qué? De mis padres. Como cualquier joven de 18 años. Pero la forma en que lo dijo, la forma en que evitó el contacto visual, le dijo a Rosalía que había mucho más detrás de esa decisión. Camila, cuando Milena gritó que le preguntaran a ti, ¿a qué crees que se refería? Por primera vez, desde que comenzó la entrevista, algo se movió detrás de los ojos de Camila. Un destello de miedo, culpa. Mi hermana está traumatizada. Ha estado 2 días sola, sin comer bien. Probablemente está confundida. ¿Confundida sobre qué exactamente? Sobre todo. Nuestros padres no son perfectos, oficial, pero tampoco son monstruos. La forma en que dijo monstruos hizo que Rosalía se inclinara hacia adelante. ¿Alguien ha sugerido que son monstruos? Yo no. Solo digo que Milena está exagerando. ¿Exagerando qué, Camila? Los métodos de crianza de mis padres eran estrictos, muy estrictos. But that doesn't mean... Camila se detuvo abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de que había dicho demasiado. ¿Qué métodos de crianza exactamente? Nada fuera de lo normal, solo reglas, muchas reglas. ¿Qué tipo de reglas? Camila se puso de pie bruscamente. Creo que esta conversación ha terminado, oficial. Si quieren hacer más preguntas, pueden hablar con mi abogado. Cuando Camila se dirigía hacia los elevadores, Rosalía le gritó: ¿Por qué nunca regresas a casa, Camila?
¿Por qué solo vienes para fechas importantes? La joven se detuvo, pero no se volteó, porque algunas casas no son hogares, oficial, son jaulas. Y con esas palabras desapareció en el elevador. Esa misma tarde, Rosalía recibió la llamada que había estado esperando del padre Esteban Núñez. Oficial Serrano, podríamos vernos. Hay algo que no les dije el otro día. Se encontraron en la sacristía de la parroquia Santa Margarita. El padre Esteban era un hombre de 55 años, con 20 años, sirviendo a la comunidad de Santa Margarita. Sus manos temblaban ligeramente mientras le servía café a Rosalía. Padre, usted mencionó que Milena había intentado confesarse hace 3 días. Sí, pero hay más. Milena ha venido a verme varias veces durante los últimos 2 años, siempre con la misma historia, que necesitaba hablar con alguien sobre algo grave que pasaba en su casa. ¿Y nunca pudo completar su confesión? Nunca. Cada vez que comenzaba a hablar de algo específico, aparecía Patricia y se la llevaba, siempre con alguna excusa, que tenían una cita médica, que se les hacía tarde para algo, que Milena estaba siendo dramática. ¿Qué llegó a contarle Milena en esas ocasiones? El padre Esteban se quitó los lentes y los limpió nerviosamente. Cosas perturbadoras, oficial, muy perturbadoras. ¿Qué tipo de cosas? Hablaba de sesiones que tenía con su padre. Sesiones donde él la grababa respondiendo preguntas, donde la sometía a pruebas de comportamiento. Decía que su padre tomaba notas sobre todo lo que ella hacía, como si fuera un animal de laboratorio. Rosalía sintió que se le helaba la sangre. ¿Dijo algo más específico? Sí. Me dijo que en su casa había una habitación donde nunca podía entrar. Una habitación en el sótano que estaba siempre cerrada con llave, pero que a veces escuchaba sonidos que venían de ahí. Sonidos como grabaciones de voces. ¿Grabaciones de qué voces? De ella. De cuando era más pequeña. Decía que a veces escuchaba su propia voz de cuando tenía 8 o 9 años, respondiendo preguntas que no recordaba haber respondido. El café se le derramó a Rosalía sobre la mesa. ¿Está usted completamente seguro de lo que me está diciendo, padre? Completamente. Y hay algo más. La última vez que vino, hace 3 días, me dijo algo que no he podido sacar de mi cabeza. Ma, ¿qué le dijo? Me dijo, padre, creo que mi papá no me ve como su hija, me ve como su proyecto. ¿Su proyecto? Sí. Decía que tenía la sensación de que toda su vida había sido diseñada, controlada, manipulada para algún propósito que ella no entendía, que se sentía como una rata en un laberinto. Rosalía se puso de pie bruscamente. ¿Y qué pasó cuando Patricia llegó esa última vez? Fue terrible, oficial. Milena estaba llorando, suplicándome que la ayudara, que no dejara que se la llevaran, pero Patricia la agarró del brazo con tanta fuerza que le dejó marcas y se la llevó a rastras hasta el coche. ¿Y usted no hizo nada? El padre Esteban bajó la cabeza. Para mi vergüenza eterna, no. Pensé que era solo drama familiar. Pero mientras Patricia arrastraba a Milena, la niña me gritó algo que no he podido olvidar. ¿Qué le gritó? Me gritó, padre, no dejes que me conviertan en Camila. No dejes que me rompan como rompieron a mi hermana. Esas palabras cayeron en la sacristía como una bomba, porque si Milena tenía razón, si realmente había algo siniestro pasando en la casa de los Rangel, entonces Camila no era solo la hermana mayor que había escapado. Camila era la primera víctima, y ahora la pregunta que aterrorizaba a Rosalía era, ¿qué exactamente les habían hecho los padres Rangel a sus hijas? ¿Y cuánto tiempo llevaban haciéndolo? La respuesta a esas preguntas estaba enterrada en algún lugar de la casa número 247 de la colonia Santa Margarita, y alguien haría cualquier cosa para mantenerla enterrada para siempre. El jueves por la mañana,
Raúl Mendoza no pudo concentrarse en sus clases. Las imágenes del reencuentro de Milena con sus padres se repetían en su cabeza como una pesadilla. El terror en los ojos de su mejor amiga, sus gritos desesperados, la forma en que había tratado de huir de regreso a una casa abandonada antes que regresar a su hogar. Eso no era normal. Nada de esto era normal. A las 2 de la tarde, Raúl tomó una decisión que cambiaría todo el curso de la investigación. Se dirigió directamente a la comisaría y pidió hablar con la oficial Serrano. «Raúl, ¿qué haces aquí?» Rosalía lo recibió en su oficina, notando inmediatamente la expresión tensa del adolescente. «Oficial, necesito contarle la verdad, toda la verdad». «¿Qué verdad?» Raúl respiró profundo antes de comenzar. Milena no desapareció por accidente. Ella planeó todo. Rosalía se inclinó hacia adelante. «¿Qué quieres decir con que lo planeó todo?» Durante las últimas semanas, Milena me había estado contando cosas sobre su casa, sobre sus padres. Al principio pensé que estaba exagerando, ya sabe cómo son los adolescentes, pero después de ver su reacción el otro día... ¿Qué tipo de cosas te contaba? Me decía que prefería dormir en la calle que seguir viviendo en esa casa. Esas palabras se quedaron suspendidas en el aire de la oficina. Rosalía sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Te dijo por qué? Sí, pero yo no le creí. Pensé que estaba siendo dramática. Raúl se pasó las manos por el cabello, visiblemente agitado. Oficial, creo que cometí un error terrible. Cuéntame exactamente qué te dijo. Raúl cerró los ojos, como si le doliera recordar. Me dijo que su papá la grababa constantemente, que tenía cámaras en su cuarto, micrófonos en la casa, que la sometía a experimentos psicológicos que llamaba sesiones de desarrollo. Experimentos psicológicos. Sí, decía que desde que era muy pequeña, su papá la ponía en situaciones extrañas y grababa sus reacciones. Le daba medicamentos para ver cómo cambiaba su comportamiento. La encerraba en cuartos oscuros para medir su resistencia al estrés. Rosalía sintió náuseas. ¿Y tú no le creíste? Es que sonaba tan imposible. El doctor Rangel es respetado, oficial. Es un médico reconocido. ¿Cómo iba a creer que estaba experimentando con su propia hija? ¿Qué más te contó? Me dijo que su mamá no solo sabía todo, sino que participaba activamente. Que la ayudaba a mantener el control del ambiente, como ellos lo llamaban. Que Patricia documentaba todo, lo que comía, cuándo dormía, con quién hablaba, qué decía. ¿Milena te contó sobre algún incidente específico? Raúl asintió, las lágrimas comenzando a formar en sus ojos. Sí, me contó sobre su cumpleaños número 15. ¿Qué pasó en su quinceañera? No hubo quinceañera. El día de su cumpleaños, sus padres la llevaron a una clínica privada donde la sedaron y le hicieron estudios de su cerebro, de sus reacciones neurológicas. Decía que cuando despertó, había perdido varios días de memoria. Rosalía se puso de pie bruscamente. ¿Varios días? Sí. Y cuando preguntó qué había pasado, sus padres le dijeron que había tenido una crisis nerviosa y que habían tenido que hospitalizarla. Pero Milena recordaba perfectamente estar bien antes de la sedación. ¿Te contó algo más sobre esos días perdidos? Solo que cuando regresó a casa encontró nuevos equipos en el sótano, equipos médicos que antes no estaban ahí, y que desde entonces las sesiones con su papá se volvieron más intensas. ¿Intensas cómo? Raúl se quebró. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Me dijo que su papá había comenzado a probar diferentes drogas en ella, para ver cómo afectaban su personalidad, su memoria, su capacidad de tomar decisiones. ¿Estás completamente seguro de que Milena te dijo todo esto?
Sí, y hay más. Me dijo que había descubierto archivos en la computadora de su papá. Archivos con videos de ella desde que era muy pequeña. Videos donde aparecía haciendo cosas que no recordaba haber hecho nunca. Rosalía sintió que la habitación comenzaba a dar vueltas. ¿Qué tipo de videos? Videos donde respondía preguntas como si estuviera hipnotizada. Videos donde realizaba tareas extrañas, como si estuviera siguiendo órdenes que no podía escuchar. Y lo más perturbador, videos donde parecía tener diferentes personalidades. ¿Diferentes personalidades? Como si hubiera varias Milenas. Una que era obediente y dulce, otra que era rebelde y agresiva, otra que parecía completamente desconectada de la realidad. Y todas en el mismo día, a veces en la misma hora. La sangre se le heló a Rosalía. Lo que Raúl le estaba describiendo no sonaba como crianza estricta, sonaba como tortura psicológica sistemática. Raúl, ¿por qué no me contaste todo esto antes? Porque no le creí. Raúl gritó y luego bajó la voz. Porque pensé que estaba inventando cosas para llamar la atención, porque el doctor Rangel siempre fue amable conmigo cuando iba a su casa, porque Patricia me daba galletas y me preguntaba por mis estudios. ¿Pero qué te hizo cambiar de opinión? Su reacción cuando los vio. Oficial, yo conozco a Milena desde hace 5 años. La he visto enojada, triste, frustrada, pero nunca la había visto aterrorizada. Y cuando vio a sus padres, no era el miedo normal de una adolescente que había hecho algo malo. Era el miedo de alguien que sabía que iba a ser lastimada. Rosalía se sentó de nuevo, tratando de procesar toda la información. ¿Milena te dijo cómo había planeado su fuga? Sí, llevaba semanas preparándose. Había estado guardando comida en su mochila, había explorado casas abandonadas en el barrio, había incluso practicado cómo salir de su cuarto por la ventana sin hacer ruido. ¿Y por qué eligió la noche de la fiesta? Porque sabía que sus padres pensarían que había sido un secuestro o un accidente. Nunca sospecharían que había huido voluntariamente. Era la cobertura perfecta. ¿Te dijo por qué decidió salir de la casa abandonada después de 2 días? Raúl negó con la cabeza. No tuve oportunidad de preguntarle, pero supongo que se dio cuenta de que no podía esconderse para siempre. O tal vez quería que la encontraran para poder contar su historia. Puede ser. Milena es muy inteligente, oficial. Si planeó su fuga tan cuidadosamente, probablemente también planeó su rescate. Esa tarde, Rosalía decidió que era hora de confrontar a Milena directamente con toda la información que había recopilado. Pero primero necesitaba preparar el terreno cuidadosamente. Milena, ¿te sientes lista para hablar sobre lo que realmente pasaba en tu casa? La adolescente, que había pasado 3 días en las instalaciones del DIF, recuperándose físicamente, la miró con ojos que parecían mucho más viejos que sus 16 años. ¿Ya habló con Raúl? Sí, le contó todo. Me contó muchas cosas, pero quiero escuchar tu versión. Milena asintió lentamente. ¿Puedo pedirle un favor, oficial? Por supuesto. Si mis padres tratan de verme, ¿puede usted estar presente todo el tiempo? No quiero estar sola con ellos nunca más. Te lo prometo. Pero primero necesito que me cuentes exactamente qué te hacían. Durante las siguientes 2 horas, Milena relató una historia que haría que cualquier investigador experimentado perdiera el sueño por semanas. Habló de años de manipulación psicológica, de drogas experimentales, de sesiones de condicionamiento que duraban horas. Habló de una infancia robada en nombre de la ciencia. Mi papá decía que yo era especial, murmuró Milena, que tenía un cerebro único que podía ayudar a avanzar el entendimiento de la psicología humana. Pero yo no me sentía especial.
Me sentía como un ratón de laboratorio. ¿Tu mamá participaba en todo esto? Mi mamá era la que me preparaba para las sesiones, la que me daba los medicamentos, la que me consolaba después, pero solo para que estuviera lista para la siguiente sesión. ¿Y Camila? Camila escapó cuando pudo, pero antes de irse, me advirtió que si no me resistía terminaría como ella. ¿Qué quiso decir con eso? Camila no es realmente mi hermana mayor, oficial. Es mi hermana rota. Ellos le hicieron lo mismo que me estaban haciendo a mí, pero durante más tiempo. Y cuando finalmente se fue de casa, ya no era la misma persona. En ese momento, la puerta de la sala de entrevistas se abrió bruscamente. Milena, mijita, gracias a Dios que estás bien. El doctor Héctor Rangel había entrado sin autorización, seguido de cerca por Patricia. Ambos lucían como los padres preocupados perfectos. Ojeras, ropa arrugada, expresiones de alivio genuino. Pero cuando Milena los vio, algo terrible pasó. Comenzó a convulsionar. No eran convulsiones médicas, era pánico puro, terror absoluto manifestándose físicamente. Su cuerpo se sacudía incontrolablemente mientras gritaba palabras incoherentes. ¡No, no, no! ¡La sesión no! ¡No más medicamentos! ¡Por favor, no más! Rosalía inmediatamente se interpuso entre Milena y sus padres. ¡Salgan de aquí ahora mismo! Pero el doctor Rangel se acercó más, con una jeringa en la mano que parecía haber sacado de la nada. Oficial, mi hija está teniendo un episodio psicótico. Necesita sedación inmediata. ¡Aléjese de ella! ¡No! Milena gritó con una voz que no sonaba humana. ¡Esa jeringa! ¡Ese es el medicamento que me borra la memoria! En ese momento, mientras el doctor Rangel trataba de acercarse a su hija con la jeringa y Milena gritaba aterrorizada, Rosalía se dio cuenta de algo escalofriante. No había venido a consolar a su hija, había venido a silenciarla. Pero qué secretos tan terribles guardaba la familia Rangel que estaban dispuestos a drogar a su propia hija para mantenerlos ocultos. Y lo más aterrador de todo, si esto era lo que estaban dispuestos a hacer en público frente a una oficial de policía, ¿qué habían estado haciendo en privado durante todos estos años? La jeringa cayó al suelo con un tintineo metálico que resonó por toda la sala como una confesión silenciosa. El doctor Héctor Rangel se quedó congelado, mirando el objeto que había revelado sus verdaderas intenciones. Patricia retrocedió instintivamente, su máscara de madre preocupada deshaciéndose por completo. «¡Oficial Serrano!», Rosalía gritó hacia el pasillo. «¡Necesito refuerzos aquí, ahora!». Milena se había hecho un ovillo en la esquina de la habitación, temblando incontrolablemente mientras murmuraba palabras que helaron la sangre de todos los presentes. Diario número 1243, sujeto presenta resistencia al protocolo, aumentar dosis. Eran las palabras exactas que había escuchado a su padre pronunciar durante años de experimentos. En menos de 5 minutos, 2 agentes más habían llegado y habían esposado tanto al doctor Rangel como a Patricia. Pero la verdadera revelación estaba a punto de llegar de la persona menos esperada. «Oficial Serrano». La voz vino desde la puerta. Era Camila Rangel, pero lucía completamente diferente. Su cabello estaba despeinado, su ropa arrugada, y por primera vez desde que Rosalía la había conocido, había emoción real en sus ojos. Emoción y determinación. «Camila, ¿qué haces aquí?». «Vengo a confesar». Las palabras de Camila cayeron como una bomba en la habitación. Incluso Milena dejó de temblar y levantó la cabeza para mirar a su hermana. «¿Confesar qué?», preguntó Rosalía. Camila miró directamente a sus padres esposados, luego a Milena y finalmente a Rosalía. «Milena no escapó sola, oficial. Yo la liberé».
El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué quieres decir con que la liberaste? Durante todos estos años, yo fui cómplice silenciosa de lo que mis padres le estaban haciendo a mi hermana. Cuando cumplí 18 años, huí de casa, pero dejé a Milena atrás. Dejé que siguieran experimentando con ella. Patricia trató de interrumpir. Camila, no sabes lo que estás diciendo. Cállate. Por primera vez en años, Camila gritó. Ya no tengo miedo de ustedes. Se dirigió nuevamente a Rosalía. Durante las últimas semanas, Milena había comenzado a contactarme en secreto. Me enviaba mensajes desesperados, pidiendo ayuda, y yo finalmente decidí actuar. ¿Cómo la ayudaste exactamente? La noche de la fiesta yo estaba en Guadalajara. Había venido específicamente para ayudarla a escapar. Teníamos un plan. Rosalía sintió que todas las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. ¿Qué tipo de plan? Milena saldría de la fiesta, yo la recogería y la llevaría a un lugar seguro donde pudiera esconderse por unos días. Lo suficiente para que la encontraran y pudiera contar su historia sin que mis padres tuvieran oportunidad de silenciarla. La casa abandonada. Exactamente. Yo la llevé ahí, le dejé comida y agua y le prometí que en 48 horas llamaríamos a la policía para que la encontraran. Pero ¿por qué ese plan tan elaborado? ¿Por qué no simplemente llamar a las autoridades directamente? Camila se rió amargamente. ¿Quién les habría creído? Mi padre es un psiquiatra respetado. Mi madre es una filántropa conocida en la comunidad. Nosotras éramos solo dos chicas problemáticas, haciendo acusaciones dramáticas contra padres ejemplares. La lógica era escalofriante, pero perfecta. Necesitábamos evidencia física, continuó Camila. Necesitábamos que la historia fuera lo suficientemente grande como para que las autoridades no pudieran ignorarla. Y necesitábamos que Milena estuviera en un lugar seguro cuando todo saliera a la luz. ¿Evidencia física de qué exactamente? Camila respiró profundo. De lo que realmente hay en el sótano de la casa número 247. Una hora después, Rosalía se encontraba frente a la casa de los Rangel con una orden de cateo en la mano. Camila había accedido a acompañarlos y mostrarles exactamente dónde encontrar lo que buscaban. La entrada al sótano está detrás de una estantería en el estudio de mi padre, explicó Camila mientras los oficiales forzaban la puerta principal. Pero esa no es la parte más perturbadora. ¿Qué es lo más perturbador? Lo que van a encontrar ahí abajo no es solo evidencia de lo que le hicieron a Milena. Es evidencia de lo que nos hicieron a ambas, y probablemente a otros niños. Cuando llegaron al estudio del doctor Rangel, Camila señaló una estantería llena de libros de psiquiatría y neurología. Empujen desde la esquina derecha. La estantería se movió, revelando una puerta metálica con múltiples cerraduras. ¿Tienes las llaves?, preguntó Rosalía. No las necesitamos. Camila sacó una pequeña caja de su bolso. Antes de irme de casa, hice copias de todas las llaves de esta casa. Sabía que algún día las necesitaría. Lo que encontraron al abrir esa puerta cambiaría para siempre la forma en que Rosalía veía la naturaleza humana. El sótano había sido convertido en lo que solo podía describirse como un laboratorio de tortura psicológica. Había cámaras profesionales montadas en trípodes, micrófonos de alta calidad y múltiples pantallas de computadora que mostraban diferentes ángulos de lo que obviamente era el cuarto de Milena. Pero eso era solo el comienzo. Las paredes estaban cubiertas de archivos, miles de archivos organizados meticulosamente por fechas, nombres y lo que parecían ser números de sujeto. Sujeto A1, decía una etiqueta. Debajo, en letra más pequeña, Camila Rangel, iniciado a los 6 años. Sujeto B1, decía otra, Milena Rangel, iniciado a los 4 años.
Pero había más etiquetas, muchas más. Sujeto C1, Andrea Herrera. Sujeto D1, Miguel Santos. Sujeto E1, Lucía Morales. Rosalía sintió que las piernas se le aflojaban. Camila, ¿quiénes son estos otros niños? Niños del barrio que desaparecieron durante los últimos 10 años, respondió Camila con voz quebrada. Niños que oficialmente se consideraron casos de secuestro sin resolver. ¿Tu padre? Mi padre no los secuestró en el sentido tradicional. Los sedujo, convenció a sus familias de que tenía un programa especial para niños superdotados. Los padres pensaban que estaban dando una oportunidad única a sus hijos. Rosalía abrió uno de los archivos al azar. Lo que encontró la hizo vomitar inmediatamente. Fotografías, cientos de fotografías de niños en diferentes estados de conciencia, conectados a máquinas, con electrodos en la cabeza, con expresiones de confusión y terror. Y videos. Años y años de videos. Diario de comportamiento número 1512, decía una grabación con la voz del doctor Rangel. El sujeto B1 ha mostrado resistencia aumentada al protocolo de modificación de memoria, incrementando dosis de escopolamina. En la pantalla, una Milena de aproximadamente 12 años yacía en una camilla, con los ojos vidriosos, respondiendo preguntas que obviamente no podía procesar completamente. ¿Cómo recuerdas tu nombre? No lo recuerdo. ¿Y quiénes son tus padres? Los doctores que me cuidan. ¿Tienes hermanos? Tengo una hermana que también está en el programa. Rosalía tuvo que apagar la grabación. No podía seguir viendo. ¿Cuánto tiempo duró esto? En el caso de Milena, desde los 4 años hasta hace una semana. 12 años de experimentos sistemáticos de control mental y modificación de comportamiento. ¿Y los otros niños? Camila señaló hacia una sección diferente del sótano. Algunos graduaron del programa. Otros no sobrevivieron a los experimentos. En esa sección había más archivos, marcados con una etiqueta roja. Casos cerrados. Mi padre documentaba todo, continuó Camila. Cada experimento, cada reacción, cada falla del sistema. Él creía que estaba desarrollando técnicas revolucionarias de control psicológico que cambiarían el mundo. ¿Tu madre sabía? Mi madre no solo sabía. Ella era quien preparaba a los niños para los experimentos, quien los consolaba después, quien se aseguraba de que siguieran viniendo voluntariamente. Rosalía miró alrededor del sótano, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba viendo. ¿Por qué decidiste ayudar a Milena ahora? Porque hace un mes Milena me envió un mensaje que me hizo darme cuenta de que si no actuaba, ella iba a morir. ¿Qué te dijo? Me dijo, Camila, creo que se acerca mi graduación y no creo que vaya a sobrevivir a la ceremonia. ¿Ceremonia de graduación? Cuando mi padre consideraba que había completado sus experimentos con un sujeto, realizaba una ceremonia final. Un último experimento que, según él, consolidaría todo el trabajo previo. ¿Qué tipo de ceremonia? Camila señaló hacia una mesa metálica en el centro del sótano. Había correas para sujetar brazos y piernas y máquinas que Rosalía no podía identificar. Una lobotomía química. Mi padre había desarrollado una combinación de drogas que, según él, podía resetear por completo la personalidad de una persona, manteniéndola funcional pero completamente obediente. ¿Eso fue lo que te hicieron a ti? No. Yo escapé antes de mi ceremonia de graduación, pero he vivido con el terror de que algún día vinieran por mí. Y Milena lo sabía. Milena lo sabía todo. Había encontrado los archivos, había visto los videos, había escuchado a nuestros padres planear su ceremonia final. Por eso no quería regresar a casa. Sabía que si cruzaba esa puerta una vez más, nunca más saldría.
Exactamente. En ese momento, uno de los agentes que había estado revisando las computadoras se acercó a Rosalía. «Oficial, necesita ver esto». En la pantalla de la computadora había un calendario. El viernes 20 de marzo tenía una entrada marcada en rojo. Ceremonia final. Sujeto B1. Eso era en 3 días. Si Milena no hubiera escapado, en 3 días habría sido sometida a una lobotomía química que habría destruido para siempre a la persona que era. Mientras los agentes continuaban catalogando la evidencia, Rosalía se dio cuenta de algo que la llenó de una tristeza profunda. Durante toda una semana, los medios de comunicación se habían enfocado en la historia de una adolescente desaparecida. Una historia que había captivado la atención del público por sus elementos dramáticos. La fiesta, la búsqueda desesperada, el hallazgo en la casa abandonada. Pero la verdadera historia, la historia que realmente importaba, no era sobre una desaparición. Era sobre una prisión familiar donde 2 niñas habían crecido como sujetos de experimentación, donde otros niños habían sido torturados sistemáticamente en nombre de la ciencia, donde una familia aparentemente perfecta había construido un infierno en secreto. La verdadera historia era que Milena Rangel no había desaparecido. Milena Rangel había logrado escapar, y al hacerlo había destapado uno de los casos de abuso infantil más siniestros en la historia de Guadalajara. 3 meses después, cuando el juicio contra Héctor y Patricia Rangel llegó a los titulares nacionales, cuando se confirmó que al menos 12 niños habían sido víctimas de sus experimentos, cuando se descubrió que 3 de esos niños habían muerto como resultado directo de los procedimientos, una pregunta siguió atormentando a Rosalía Serrano. ¿Cuántas otras familias perfectas están escondiendo secretos similares? ¿Cuántos otros niños están en este momento viviendo en prisiones familiares, esperando a que alguien los escuche, los crea y los ayude a escapar? Porque la verdad más aterradora de toda la historia de Milena Rangel no era lo que le había pasado a ella. Era la posibilidad de que ella no fuera la única y de que en algún lugar, en este mismo momento, otro niño esté planeando su propia fuga desesperada, esperando a que alguien finalmente abra la puerta correcta,